me los bendiga a todos, hermanos. Estamos listos para el estudio de la palabra del Señor del día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Es el mismo verso con el que comenzamos la semana pasada. Y dice el verso, hermanos: porque vosotros, dice el apóstol Pedro, erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bueno, ¿qué vimos en el estudio pasado? Por si alguien que nos está escuchando en internet no lo escuchó, ahí está en el canal. Se llama La correcta interpretación del hijo pródigo y la oveja perdida, en Lucas 15. Hablábamos de que dice aquí el verso, hermanos, que nosotros éramos ovejas, como ovejas descarriadas, y nos compara como ovejas descarriadas en nuestra vida pasada, porque le pertenecíamos ya a Dios, pero estábamos haciendo todo lo que no le agrada a Dios, en un camino contrario al camino de Dios. Y decíamos que las ovejas descarriadas no pueden volver al rebaño por sí mismas, no pueden volver al pastor, siempre son desorientadas, se van alejando cada vez más y están en peligro de muerte todo el tiempo. Y la única forma de que volviera esa oveja, decíamos, era que el pastor la fuera a buscar. Y ahí es donde entra nuestro Señor Jesucristo, que nos fue a buscar a cada uno de nosotros, que nos volvió al camino, que nos trajo al rebaño, que nos apartó del camino de muerte que llevábamos y que nos puso en la dirección correcta y en el camino, la verdad y la vida, que es Él. Hasta ahí nos quedamos la semana pasada, hermanos. Aquí vamos a ver ahorita qué pasa después. Estábamos descarriados, éramos ovejas, Él nos trajo, pero ahí nos quedamos. Y dice el apóstol Pedro: pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y yo les pregunto, hermanos, solo por preguntar, porque sé que ya saben la respuesta: ¿quién es el pastor y obispo de sus almas? Jesús. Y es Jesús, hermanos. Te los comento porque a veces, equivocadamente, por cuestiones de la carne y por la idolatría que está en nuestro corazón, la gente puede pensar que el pastor y obispo de sus almas es ese que les predica en la congregación. Y después vamos a ver un tema que habla sobre los pastores que Dios designa, pero aquí está hablando en primer lugar que al que nos debemos volver no es a una religión, no es a una denominación, no es a una congregación, no es a un hombre, sino a Jesucristo. Y Él es el pastor y el obispo de nuestras almas. La semana pasada veíamos una característica que tenemos en común con las ovejas, y es que somos fáciles de extraviar. Nos vamos, nos desorientamos, nos apartamos, nos alejamos, creemos que la podemos hacer solos, como veíamos en el ejemplo del hijo pródigo, y nos termina yendo mal hasta que el pastor va por nosotros. Ahorita quiero comparar otra cosa con las ovejas, que es que las ovejas son total y completamente dependientes del pastor. Ojo con eso. Una oveja, hermanos, es total y completamente dependiente del pastor. No puede hacer nada sin el pastor, no puede sobrevivir sin el pastor. Y por eso aquí es muy importante marcar desde el principio a qué pastor nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a Jesús. Una oveja no puede comer por sí misma, no puede orientarse por sí misma, no puede seguir el camino por sí misma. Necesita al pastor. Muchos animales, hermanos, pueden sobrevivir por ellos mismos. Por ejemplo, los perros que los vemos en la calle, ¿verdad? Los gatos, ahí andan,
comen, se cruzan la calle, se duermen, se levantan, andan. Un perro, por ejemplo, que se pierde, o un gato, puede volver a su casa a veces después de semanas o días y vuelve a regresar otra vez. ¿Por qué? Porque se las averigua solo y puede volver solo y puede comer solo y puede cuidarse solo, porque si le sale otro perro, si alguien lo quiere agarrar, le tira una mordida, el gato le tira el arañazo. Pero la oveja no. La oveja necesita al pastor, la oveja no puede estar sola. Cuando nosotros, hermanos, en nuestra vida pasada éramos ovejas descarriadas, pensábamos que podíamos solos. Éramos soberbios, éramos altivos, éramos egoístas, teníamos muchas cosas. Decíamos, no, yo puedo, yo la voy a hacer. Y decíamos que teníamos esa actitud que tienen los adolescentes, ¿verdad? Yo la voy a hacer en grande, yo no los necesito a ustedes más, ustedes me estorban, yo puedo solo, yo la voy a hacer solo, yo me voy a hacer rico, yo voy a ser famoso, yo voy a hacer... Y todos, según ellos, pueden solos. Nosotros teníamos esa actitud. Y muchos siguen teniendo esa actitud aún dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque Dios les dice, haz esto, y ellos dicen, no. Dios dice, tienes que perdonar, y entonces, no. Tienes que hacer, no. Quítate la amargura, no. Haz esto, no. Yo sé cómo le voy a hacer. Yo vengo aquí porque necesito una religión, pero yo sé si hago caso o no, tomo lo que me gusta, o si obedezco, o si no, yo sé. Y siguen teniendo esa actitud. Y eso no es de una oveja. Una oveja, como depende su vida del pastor, tiene que estar atenta a las instrucciones del pastor y tiene que obedecer al pastor. Y estoy hablando, se lo repito otra vez, de Jesús. El rey David escribe el Salmo 23, hermanos, si quieren buscarlo, y si no, yo sé que todos ya se lo saben de memoria. Por lo menos el versículo 1 del Salmo 23, que dice, ¿qué dice, hermanos? A ver, alguien que me lo diga. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Cuando David, el rey David, escribe esto, él ya era rey, pero él no se veía a sí mismo como rey. Él no decía, yo soy el rey y con Dios soy invencible. No, porque él no se veía a sí mismo así. Muchas veces hay cristianos que dicen, yo soy el rey, yo soy hijo del rey. David era el rey, pero no escribió en el Salmo, yo soy el rey y Jehová es el rey de reyes, como muchos hubieran escrito a lo mejor el Salmo. Él había sido pastor cuando era joven, pero no puso yo fui pastor y ahora soy rey y Jehová es mi Señor. No, él dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y para que David dijera estas palabras, era que él se estaba comparando ¿con qué, hermanos? Con una oveja. Cuando David dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, él está diciendo, yo soy una oveja. ¿Y cómo es una oveja? Tonta, rebelde, necia, se extravía con facilidad y completamente dependiente del pastor. Eso es lo que David está reconociendo cuando escribe esto. Dice, yo soy así, yo soy necio, yo soy torpe, yo me extravío con mucha facilidad, me aparto y soy completamente dependiente de Dios. No puedo hacer nada si no estoy con Él. Ahora, David sabía de lo que estaba hablando cuando escribió este salmo, porque David, como les comentaba, había sido pastor. Si puede traer a Mateo, Cloris, para que no vaya a estar haciendo ruido.
David había sido pastor de ovejas, hermanos, cuando él escribe esto. Y vuelvo a lo mismo de la semana pasada. De repente los ejemplos con ovejas para nosotros no son muy familiares, porque nosotros no criamos ovejas. Pero David había pastoreado ovejas. David sabía, como pastor de ovejas, que él amaba a sus ovejas, que sus ovejas eran completamente dependientes de él, y que las ovejas, hermanos, no necesitan absolutamente nada más que a su pastor. David lo sabía porque él era pastor. La oveja no tenía que preocuparse de nada, porque lo único que necesitaba era saber que tenía a su pastor. Y les vuelvo a poner el ejemplo de la semana pasada con los perritos, que de repente lo entendemos más. Un perro, hermanos, no necesita preocuparse y voltear a ver el costal de comida y decir, ya casi se acaba el costal. Oye, ¿y a cuánto estará el costal? Que diga el perro, porque ya ves que está subiendo el gas, la gasolina, y yo no sé, el huevo y todo. Yo no sé si el costal también va a subir. Y si no me lo compran. Oye, y mira mi traste de agua, hace bastante calor y ya casi no tiene. ¿Y si se me acaba? Los perros no se preocupan de eso, obviamente, cuando tienen un dueño. ¿Por qué? Porque el dueño se encarga de llevarles la comida, del agua, de cuando está haciendo frío, les ponen una camita, un colchoncito ahí forrado con una espuma, de que si hace mucho frío les ponen unos cartones, le ponen un suétercito, todo lo que necesitan es ese dueño que los ame. Y si el perrito tiene ese dueño que los ame, entonces el perrito puede decir, por ejemplo, por ponerles un ejemplo con mi hermana, ¿verdad? Puede decir uno de los perritos de mi hermana, Liria es mi dueña, nada me faltará. No necesito nada más, no me voy a preocupar. Oye, ¿y si hay una crisis mundial y se escasean los alimentos? ¿Y si empieza a subir? ¿Y si el dólar? ¿Y si la devaluación? ¿Y si las bolsas de valores? ¿Y si los chinos? Y el perrito dice, si Liria es mi dueña, nada me faltará. Porque ella me provee, me cuida, me trae, me pone la camita, los cartones, la ropita, el agua, la comida. Yo no necesito nada más que saber que le pertenezco a ella. Cuando ponemos así el ejemplo lo entendemos un poquito más. Esa es la actitud y eso es lo que está tratando de decir el rey David. Yo tengo un dueño que me ama, que se preocupa por mí, que me provee de lo necesario, nada me va a faltar. Ahora el apóstol Pedro, acuérdense que dijo, se han vuelto al pastor, ¿y qué? ¿Alguien se acuerda? Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pónganse truchos, hermanos, porque César no deja nada. Al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué es un obispo? Es bien importante entender todas las palabras, porque decimos, yo ya volví al pastor y obispo de mi alma. Y yo le digo, ¿y qué es obispo? Pues no sé, pero ya volví. Entonces no le queda el entendimiento, ¿verdad? A lo mejor se grabó el mensaje y le gustó, pero no sabe qué es. ¿Qué es obispo? No es el esposo de la avispa, hermanos. El obispo viene de una palabra griega que significa supervisor. Es uno que vigila, uno que cuida. Acuérdese, el obispo es un supervisor, es uno que está vigilando, es uno que está cuidando. Entonces el apóstol Pedro dice, ustedes ahora regresaron, estaban en el mundo, estaban perdidos, estaban extraviados, pero ahora volvieron a su pastor, a su supervisor, al que los está vigilando y al que los está cuidando, a ustedes y a sus almas. Eso es lo que el apóstol Pedro está tratando de decir. Ahora, ahí mismo nos vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera carta de Pedro, empezamos en el capítulo 2, nos vamos al capítulo 5.
Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, para que nos quede aquí la idea de qué significa supervisor de vuestras almas. Dice Primera de Pedro 5:7, ¿lo tienen, hermanos? Si no, como quieran lo leo, ahorita me alcanzan. Dice Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque Él, ¿quién? Jesús, el pastor y obispo de nuestras almas. Él tiene cuidado de nosotros. ¿Se acuerdan el ejemplo del perro? El perro no se preocupa y no está ansioso, y le dice un perro al otro: ¿qué tienes? Es que yo no sé bien las noticias, que viene una crisis mundial. Como hay coronavirus, están escaseando los alimentos. El perro no está ansioso de eso. No se preocupa de nada de eso. Porque él sabe que tiene un dueño que lo ama, que se preocupa y que le provee para todas sus necesidades. Aquí dice Pedro: ustedes echen su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién no oyó, hermanos, hace 2 años, cuando empezó esto, que empezaras a juntar arroz, y que empezaras a juntar frijol, y que empezaras a comprar latas de atún, y que empezaras a no sé qué, y cada que viene otra ola vuelven a salir los videos, se van a escasear los alimentos, todo se va a acabar el agua, va a haber un apagón mundial, no va a haber luz, no va a haber gas, no va a haber agua, no va a haber alimentos, y la gente se empieza a estresar y dice: ¿y si se viene el apagón? ¿Y si se acaban los alimentos? ¿Cómo ves si empezamos a juntar comida? Y yo le decía a mi esposa: ¿cuánto podemos juntar? Mi esposa, me acuerdo que le comentaba a mi hermana, iba al mercado y traía una latita de atún, y luego iba y dentro de las cosas que traía otra latita. Me dijo: estoy juntando ahí de poquito. Un día nos dio hambre y nos las comimos todas, como 6 que ya llevaba, y se acabó esa despensita, no había nada. Pero uno se empieza a preocupar y uno se empieza a poner ansioso. ¿Qué va a pasar ahorita en la ola? ¿Cómo se va a poner? ¿Y si nos morimos? ¿Y si nos enfermamos? ¿Y si se acaban los alimentos? ¿Y si sube todo? Porque todo está subiendo. Pero el apóstol Pedro dice: echa toda tu ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de ti. El rey David amaba y cuidaba sus ovejas, y sabía que así era amado y cuidado por Dios. David echa toda su ansiedad sobre Dios y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si se acaban a mí no me va a faltar nada. Ahora, tristemente, muchas veces las palabras de la Biblia son torcidas por gente indocta, inconstante, dice el apóstol Pedro, por gente carnal. Y cuando dice nada me faltará, no se refiere a un carro último modelo, ¿verdad? Porque aquí, cuando está hablando David en el Salmo 23, él se está comparando ¿con qué? Con una oveja. Entonces una oveja no dice nada me faltará y está pensando en que va a ir en el carro. No está hablando una oveja de eso. ¿De qué está hablando o qué tiene en mente David cuando dice nada me faltará? Búsquense Mateo capítulo 6 versículo 31. Fíjense bien para dejar claro aquí de qué se trata el nada me faltará. Esa confianza que tenía David la debemos tener nosotros, pero debemos saber a qué se refiere ese nada me faltará. Dice Mateo capítulo 6 versículo 31. ¿Lo tienen, hermanos? Los espero. Mateo 6 31 dice: no os afanéis. Es lo mismo, es la misma idea. David dice: yo no me preocupo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y Pedro dice: echen toda su ansiedad sobre Él, Él tiene cuidado de ustedes. Y Jesús, que es al que se está refiriendo David y al que se está refiriendo Pedro, nos dice directamente: no te afanes, pues, diciendo ¿qué cosa? ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿De qué está hablando? De necesidades
básicas. Mi hermana le provee a sus perritos croquetas, agua, un lugar donde dormir y cartones o algún suétercito si hace frío. Necesidades básicas. Mi hermana no le lleva un triciclo al perro y un carro y te traje un collar de diamantes y te pongo unos aretes de oro. No es eso de lo que está hablando David. Está hablando de necesidades básicas. Por eso les estoy mencionando la comida, para los que puedan pensar que se va a acabar la comida y que nos vamos a andar muriendo de hambre. Dice, no se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dice que esas cosas no les preocupen, porque los gentiles, ¿quiénes son los gentiles, hermanos? Los que no conocen a Dios. Por eso si nos metemos a YouTube, se va a acabar la comida, guarden rápido. Son los gentiles los que están publicando eso. Ellos no conocen a Dios. Y nosotros que conocemos a Dios, en vez de ponerles en un comentario, Jehová es mi pastor, nada me faltará, le ponemos, oye, ¿qué grano es el que aguanta más? Porque nos espantan. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, ¿qué cosa, hermanos? Sabe que tenemos necesidad. Son necesidades básicas. Nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Comida, bebida y vestido. Necesidades básicas. Dice Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. Les hago un examen. ¿Cuáles son todas estas cosas? Porque en las iglesias de la prosperidad dicen que es el carro, la casa, el viaje, la cuenta de banco. Todas estas cosas te van a ser añadidas. Así dice Jehová, todas las bendiciones. No, tuerzan la palabra de Dios. Todas estas cosas son de las que el Padre sabe que tenemos necesidad. Y es la comida, la bebida y el vestido. Esas son todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice el versículo 32, así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Baste a cada día su propio mal. Es Dios cuidando nuestras almas, porque sabe que una de las cosas más dañinas que hay para nuestras almas, comprobado hasta estos últimos tiempos, es ¿qué cosa? El estrés, la ansiedad, la depresión está matando a la gente. Hay depresión en estos 2 años de pandemia, ansiedad y crisis y de toda esa tristezas y un montón de cosas. Y el que está cuidando nuestras almas y a quien le interesamos nos dice, tú no te preocupes de esto. Ahora, hace 2 años decían que se iba a acabar la comida, ya pasaron 2 años, ¿se acabó? No se acabó, pero ahí estábamos. ¿Y si se acaba? ¿Y si guardamos el frijol en botellas de coca vacías? Y me comentó esa ocasión Selene, me dijo, voy a comprar una de esta máquina para sellar al vacío, unas como bolsas y aventar ahí granos y frijol. Y uno se empieza a preocupar porque no entiende que tenemos un dueño que nos ama, al que le interesamos, el que está supervisándonos, vigilándonos, cuidándonos, y el que nos provee de todo lo que necesitamos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. David, les digo, echaba su ansiedad, dice, a mí nada me faltará. Ahora fíjese bien, David no dijo, Jehová es mi pastor, nada me falta. Ojo con eso, porque todas las palabras son importantes y nos enseñan algo. David no dijo, a mí nada me falta, porque es fácil cuando nos está yendo bien o cuando no nos falta nada decir, Jehová es mi pastor, nada me falta, mira, ahorita tenemos todo.
David dice, nada me faltará. Él no sabía o él no podía saber si le iba a faltar o no, pero él tenía confianza en el futuro. Toda la gente paga por saber el futuro. Ay, dígame el futuro, ¿cómo me va a ir? Todos quieren ver si les va a ir bien, todos quieren ver qué va a pasar con ellos, si van a tener, si van a batallar, si todos quieren saber el futuro. Y David dice, yo no necesito saber el futuro, no necesito ir a que me lean las cartas, no necesito almacenar comida, no necesito estar ansioso, porque Jehová es mi pastor, es mi dueño, Él se preocupa por mí, Él me buscó, me trajo, me amó, dio su vida por mí, derramó su sangre por mí, es mi dueño, se preocupa por mí, nada me va a faltar, Él me está cuidando. Imagínense cuando tengamos ese pleno entendimiento. Dios me está cuidando. No me cuida la policía, no me cuida esto, no me cuidan los vecinos, no te cuidan las armas, no te cuidan, no, me está cuidando Dios de todo lo que me pueda pasar. Oye, y si después tiene necesidad, Dios me va a proveer. Él puede hacerlo. Dice el versículo 2, estoy en el Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Después de que David dice, nada me va a faltar, hace mención de esto. En lugares de delicados pastos, otras versiones dicen de verdes pastos, me pastoreará. ¿Qué iba a hacer la oveja en esos pastos? Comer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué iba a hacer la oveja en esas aguas? Tomar. Las ovejas, les digo como un dato curioso, no toman agua si el agua se está moviendo brusco. Tiene que ser un agua quieta o que se mueva muy suavecito, porque si está así y dices, órale, tómale ahí, no toman agua. Se mueren de sed, pero no toman esa agua. Y aquí dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo. Son aguas tranquilas donde la oveja confiadamente se puede acercar y tomar. Entonces inmediatamente cuando dice nada me faltará, habla de la comida y de la bebida, el pasto y el agua. Dice nada me va a faltar. Es como ese perrito que les comento ahorita hablando. Él está hablando aquí como si fuera oveja. Me va a dar pasto, me va a dar agua. ¿Por qué me voy a preocupar? Ahora, dice el versículo 3, confortará mi alma. Y si yo les pregunto ahorita, hermanos, ¿qué se imaginan ahí que quiere decir confortará mi alma? Como ustedes ya se están viendo en los pastitos caminando y en el riachuelito ahí que se imagina uno cuando lee eso, dices, pues confortar es que estoy a todo dar. Estoy confortado, estoy a gusto, estoy cómodo. Por lo menos era lo que yo me imaginaba. Pero la palabra ahí que se usa en el hebreo, porque el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, la palabra confortará mi alma no está hablando de comodidad. Esta palabra también se puede traducir como restaurar, como convertir. ¿A qué se refiere el rey David cuando dice Él confortará mi alma, o Él restaurará mi alma, o Él convertirá mi alma? ¿Por qué dice esto aquí? Bueno, porque sabemos que éramos ovejas descarriadas, íbamos en el pecado, en el mundo. Cristo vino, nos buscó, murió por nosotros, pagó por nosotros, nos volvió a sus caminos, nos provee de todas las cosas que nosotros necesitamos y que el Padre Celestial sabe que tenemos necesidad. ¿Sí les ha provisto a ustedes, hermanos, o no? Amén. Y aún así, sabiendo quiénes éramos, sabiendo qué hizo por nosotros y viendo la provisión y la bendición del cielo de parte de Él, aún así seguimos fallando y seguimos siendo necios y torpes y rebeldes.
aún así, Él fue a morir por nosotros, vino a morir por nosotros, nos rescató del mundo de la inmundicia, nos provee, nos tiene el agua, nos tiene la comida, y nosotros le seguimos fallando, todos. Y cuando dice aquí la palabra confortará mi alma, se refiere a que aunque nosotros le fallamos, como le falló también muchas veces David, el Señor nos restaura otra vez y nos perdona y nos levanta y nos lava y nos acepta y nos sigue dando y nos sigue cuidando y nos sigue amando a pesar de nuestra imperfección. Te voy a poner un ejemplo, porque la gente cuando oye que se va, se imaginan como que el hijo pródigo, ya vimos la semana pasada que no es así. Una persona que se va, una persona que falla como nosotros fallamos, ahí está el ejemplo del apóstol Pedro, que le dijo Jesús en Lucas 22:31, no lo busquen hermanos, le dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y luego, ¿qué le dice, hermanos? Y tú, una vez, ¿qué cosa? Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, Pedro, yo te vine a buscar, no me escogiste tú a mí, yo sabía que vivías en pecado, yo te volteé hacia mí, yo te perdoné, yo te lavé, yo te proveo, pero tú me vas a negar 3 veces. Tú me vas a fallar. No, Señor, yo voy a estar contigo hasta la muerte, porque nosotros somos, no, Señor, yo soy de los mejores cristianos. No, y si yo te conozco, eres oveja igual que todos. Eres imperfecto igual que todos, eres rebelde igual que todos, tienes la tendencia a apartarte de mí igual que todos. Les comentaba una vez, no hay nadie que se levante en la mañana y diga: leer la Biblia, vamos a leer, hoy no quiero ver la tele, hoy Netflix, apágame todo, es más, bajen el switch, ahí la luz, yo con la Biblia voy a estar a todo dar. No, o ¿sabes qué? Tengo una hora libre, ¿qué hacemos? Vamos a orar, voy a orar, es la hora de orar, estuve esperando esto para orar. No, hermanos, somos necios y rebeldes y no queremos hacer las cosas que sabemos que son para nuestro bien. Entonces Pedro le dice el Señor a Pedro: tú me vas a fallar, yo sé que me vas a fallar, y Dios sabe que nosotros le vamos a fallar. Nosotros somos los que a veces pensamos que no le fallamos. Nosotros a veces decimos: no, yo desde que conocí al Señor yo ya no he pecado, nunca más. No, mis hermanos, fallamos diario, todos. Y el Señor dice: yo sé que tú me vas a fallar, Pedro, pero ¿sabes qué? Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, vas a caer, pero te voy a levantar. Después de resucitar, después de haberlo negado 3 veces, después de haber blasfemado y dicho que no lo conocía, el Señor le prepara un pescado en la playa, lo está asando, se acerca a Pedro y le dice: Pedro, ven para acá. ¿Qué pasó, Señor? Y él, sabiendo que lo había negado, hermanos: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Y le dice 3 veces, está ahí en Juan 21. Y lo restaura otra vez, conforta su alma, lo vuelve después de que Pedro falló. Y eso es a lo que se refiere aquí el Salmo cuando dice: confortará mi alma. Cuando tú le fallas a Dios, después de todo lo bueno que Él ha sido contigo, y tú sigues siendo tu necedad, porque a pesar de todo seguimos siendo ovejas, y nos hubiera cambiado de ovejas descarriadas a ángeles, pues ya no hubiera problema, pero nos cambió de ovejas descarriadas a ovejas con un pastor. Entonces antes andabas perdido, ahora te están pastoreando, pero tienen las mismas tendencias a fallar, tienen la misma desorientación, tienen los mismos problemas. Entonces dice la palabra
confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Nos regresa de lo que hicimos mal y nos vuelve a poner en el camino. Acuérdense, Pedro le dijo: una vez vuelto. Pedro, ya estás aquí, pero eres necio, rebelde, le vas a sacar cuando veas que me agarran y te vas a dar la vuelta. Pero cuando te regreses otra vez, ahora, ¿quién lo iba a regresar otra vez? Pues el pastor. ¿Quién regresa a alguien cuando se anda yendo? El del rebaño. El pastor va y dice: acá. Por eso se le aparece otra vez, le dice: Pedro, ¿me amas? Lo estaba regresando otra vez. Y cuando ya te regresó, te guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ojo, una oveja, hermanos, tiene que andar por el camino de la justicia. Si nos congregamos, pero estamos viviendo como antes, que íbamos para atrás, entonces no somos ovejas pastoreadas por el Señor. Somos ovejas descarriadas, pero que se congregan. Pero somos ovejas descarriadas. Una oveja que ya la volvió el Señor va por sendas de justicia, va siguiendo al pastor, y el pastor no va por el camino contrario, el pastor va por el camino que es, y la oveja lo va siguiendo. Repito, ¿a qué pastor me estoy refiriendo? A Jesús. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Cada predicación que escuchamos, el Señor, no yo, les está diciendo: es por aquí, es por aquí, es por aquí. ¿Y qué pasa entre semana? Y no se hizo lo que se les dijo. Perdona, dice el Señor, te estoy guiando por sendas de justicia. Quita la amargura, ama a tus enemigos, ama a tus hermanos, ama a tu prójimo, haz esto, haz el otro. Y no lo quieres hacer, sigue siendo oveja descarriada. Ahora, ya les dije que fallamos. Él nos trajo estando nosotros de espaldas a Él, viene y muere por nosotros, nos trae, nos provee de todo lo que necesitamos, y le fallamos, y cuando le fallamos nos vuelve otra vez a traer hacia Él. ¿Por qué hace esto Dios? Porque somos suyos. Dice aquí la parte final: Él me guiará por sendas de justicia. Y ahí dice la respuesta, hermanos. ¿Qué dice? Por amor de su nombre. Él hace lo que hace por nosotros, no por nosotros. Lo hace por nosotros. Lo hace para nosotros. Pero lo hace por amor de su nombre. Es decir, Él determinó y Él dijo: yo voy a traer a Lupita, yo la elegí, y ahí está su nombre en el libro de la vida, Lupita, ahí está, ya no lo puede quitar. Viene y te busca en un tiempo, en una circunstancia, en un momento, te provee de lo necesario, te ayuda, te consuela, te sana, te perdona. Y Lupita en un momento dado dice: y dice: otra vez véngase para acá, véngase para acá, otra vez véngase para acá. Y uno dice: ¿por qué lo hace? Si ve que todos nos queremos ir y todos nos descarriamos y todos somos necios y torpes y rebeldes. Por amor, dice el Señor, de mi nombre. No es por ustedes. Porque a veces uno dice: Dios me da, Dios me cuida, Dios, pues porque yo le obedezco, porque yo he sido bueno, porque yo... No es cierto. Tenemos ese día de Santa Claus, pórtate bien y te dan el regalo. No. Todo lo que recibimos de Dios, su misericordia, su perdón, su bondad, su gracia, todo lo que nos da es por amor de su nombre, para la gloria de Él. La gloria no es para mí, porque Él fue el que me eligió. Yo no elegí a Dios, voy a hacerme cristiano. No, Él me eligió a mí desde antes de crear el mundo. Yo estaba descarriado
y no tenía forma de volver por sí mismo. Él me fue a buscar. Él me amó primero, antes de que yo lo amara a Él, dice Juan. Él nos amó primero y me encontró y se gozó cuando me encontró. Me provee de todo lo necesario, me cuida, me sana, me ayuda, y aún así soy rebelde, aún así le fallo. Y Él, a pesar de todo, me sigue perdonando y me vuelve a guiar por el camino correcto, simplemente porque Él es bueno. Yo no soy el bueno, hermano. Tú no eres bueno, no eres buena. Él es el bueno. Por eso cuando se le acerca el joven rico y le dice: maestro bueno, ¿por qué me dices bueno? Dice: bueno hay uno nomás, Dios. Todos los demás somos iguales. Entonces la gloria, hermanos, de lo que Dios hace con nosotros es para Él. La justicia que podamos reflejar en nuestras vidas no proviene de nosotros, porque dice la Biblia que no hay justo ni aún uno, que todos nos desviamos. La justicia que se pueda ver en nuestras vidas es la consecuencia de estar siendo guiados por Él. Él nos está guiando por sendas de justicia, por amor de su nombre. Lo bueno que podamos hacer lo estamos haciendo porque estamos siendo guiados por Él. Pero separados de mí, dijo el Señor, nada pueden hacer. Dice, versículo 4, Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Híjole, ¿para qué metió en este verso aquí, hermanos? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y vamos tan bien. Y luego dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y esto significa, hermanos, que en la vida cristiana vamos a pasar por lugares de delicados pastos. Vamos a ser pastoreados junto a aguas de reposo. Vamos a andar por sendas de justicia, por amor de su nombre. Pero va a haber ocasiones donde vamos a andar en el valle de sombra de muerte. ¿Y qué pasó desde hace 2 años, hermanos? ¿Qué les comenté yo en una prédica hace 2 años? Les decía, a ver si llegamos a diciembre. Se vino un valle de sombra de muerte y se moría uno aquí y se moría uno allá, y se murió el de la tiendita, y se murió el señor que vendía quinielas afuera de Artel, y se murió el de los tacos de a la vuelta, y se morían y se morían y se morían, y se murió ahora este y se murió el otro y se murió y se murió. Y dice aquí la palabra que aún estando guiados con el pastor, estoy hablando de Jesús, vamos a atravesar valles de sombra de muerte. El valle de sombra de muerte no desaparece porque estamos con el pastor. Lo que desaparece, hermanos, es el temor. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué cosa? No temeré mal alguno. El valle de sombra de muerte, ahí está, lo vamos a atravesar. ¿Por qué nos pasa por ahí el pastor? No sé, la oveja no pregunta, pastor, ¿por qué me traes por aquí? No, el pastor te quiere llevar por ahí. No sé si es un atajo, no sé si es el mejor camino, no sé, simplemente le dieron ganas de pasar por ahí. Pero la oveja, en lugar de ir toda temerosa y de estar toda asustada porque está pasando por el valle de muerte, dice David, pensando como oveja, yo no voy a temer mal alguno. ¿Por qué? Porque tienes garras, dientes, porque puedes defenderte, ves muy bien en la oscuridad. No, dice, porque tú estarás conmigo. Dice la palabra, tu vara
y tu cayado me infundirán aliento. Con la vara y con el cayado, hermanos, el pastor hace dos cosas: guía y defiende. ¿Cómo guía? Cuando se están saliendo las ovejas, agarra el palo el pastor y le hace: acá, 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 acá. Y usa esa vara para guiar, como una forma de disciplina. No se me vaya, no se me quede, y usa la vara. Pero por otro lado, también el pastor defiende a la oveja de los animales que la pueden matar. Y Dios nos defiende a nosotros. ¿Por qué? Porque la oveja, hermanos, no está diseñada para defenderse sola. Ojo con eso. La oveja ni corre rápido, ni tiene garras, ni tiene dientes, ni gruñe, ni ladra, ni nada. La oveja no se puede defender sola. Entonces, si la oveja no se defiende sola, ¿quién la va a defender? El pastor. Nosotros no nos podemos y no nos debemos defender solos. Que me hizo, le voy a hacer. Que me dijo, le voy a decir. No, deja que te defienda el pastor. Así es con las ovejas. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, no lo busquen, hermanos, se los comento por si luego la escuchan y la quieren buscar. Versículo 35. Se aparece David, ¿se acuerdan en esa escena cuando estaba Goliat? Y dice David: yo quiero pelear. Y le dice Saúl: tú no puedes pelear porque eres joven. Y dice: mira, yo era pastor de ovejas. Y cuando venía un oso o un león, yo los hería y yo libraba de su boca a mis ovejas. Y si alguno se me aventaba, dice, lo agarraba de la quijada y lo hería, dice. Y peleaba David para defender a sus ovejas. ¿De quién las defendía David? Del oso y del león. La oveja no se defendía sola, la defendía el pastor. Por eso mucha gente ahora que anda peleando con el diablo: diablo, te ato, diablo, te echo, diablo. Las ovejas no pelean, Él pelea por nosotros. Ahora, dice 1 Pedro 5, 7, ahorita lo leímos al principio, búscamelo otra vez. Ya vamos a acabar, hermanos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Tiene la idea Pedro en su mente de un rebaño y de Dios como nuestro pastor. Y a las ovejas que somos nosotros, nos dice en el versículo 7 que leímos hace rato, 1 Pedro 5, 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de ustedes. Ahora fíjense bien, está pensando en ovejas, un pastor, y en los peligros que corren las ovejas. ¿Qué dice después el 8? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Te fijas? El oso y el león, ¿se acuerda de David? Aquí dices: ustedes velen, esténse buzos, no se confíen como ovejitas, no se aparten, no se distraigan, no se queden atrás, no se queden solas, porque tienen un adversario. Ese adversario es el diablo, pero como el adversario en los tiempos de David era el león, dice: el cual anda como león rugiente, viendo a ver a quién se va a devorar. Deja de leer la Biblia, deja de congregarte, deja de hablar con los hermanos, deja de orar, deja de buscar a Dios, y el león se te va encima. Por eso la importancia de congregarnos, hermanos. Porque si el diablo nos ve solos, haga cuenta que vi una ovejita sola, allá está, solita, y dice: pues sobre esa se va. Y dice el versículo 9: al cual, fíjese cómo vamos a librarlos del león. Pues reprendiéndolo, no. Atándolo, no. Arrebatando, no. Declarando, no. Gritando, pataleando, no.
al cual dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, ¿se acuerda de aunque ande en valle de sombra de muerte? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cuando te empieza algo, cuando te viene algo, en vez de que te alejes y digas, ya no me voy a congregar, ya no voy a hacer, ya no voy a, nada, Dios, la Biblia, nada. No, dice, cuidado de un león, te está cazando, a ver a qué horas te descuidas. Resiste firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos, en todo el mundo. Santiago capítulo 4, versículo 7, no lo buscan, hermanos, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Somos ovejas. Aquí viene el pastor enfrente, se aparece el diablo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a someternos a Dios, vamos a pegarnos a Dios, vamos a agarrarnos de Dios, vamos a resistir ahí agarrados de Dios, pegaditos. ¿Y qué va a hacer el diablo? Dice, se va a ir. Sométanse a Dios, resistan al diablo y va a huir. ¿Por qué? Porque si David podía vencer al león, imagínense a nuestro Señor con Satanás. Él nos quiere tragar a nosotros, pero Él no se lo va a tragar a Él. Él es el pastor. No es el enemigo natural del pastor, es el enemigo de las ovejas. Ahora, vamos a leer. Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, Él no se defendió a sí mismo. Él tuvo actitud de oveja, que es lo que Pedro quiere enseñarle a los lectores, con lo que vamos a terminar leyendo. Pero antes vamos a leer, hermanos, Isaías, capítulo 53, versículo 7. Cuando Pedro escribe Primera de Pedro, en el segundo capítulo, él está pensando en Isaías 53. No lo vamos a leer ahorita detalladamente, por eso me brinqué un poquito. Pero vamos a leer el versículo 7 para tener la idea de lo que Pedro quiere enseñar. Isaías 53, 7. ¿Lo tienen, hermanos? Fíjese, hablando de Jesús, fíjese la actitud de Jesús. Nosotros tenemos que ser como Él, porque Él cuando vino se hizo como oveja y se sujetó al pastor, que era el Padre. Entonces ahora nosotros debemos de ser como ovejas, de sujetarnos a nuestro pastor como Él hizo. Dice el versículo 7, angustiado Él. ¿Quién estaba angustiado, hermanos? Jesús. Y afligido. ¿Quién estaba afligido, hermanos? Jesús. ¿Usted se lo imagina angustiado y afligido? No, usted se lo imagina bien valiente. Vengan, romanos, clávenle aquí. A ver acá los clavos, hombre, ni me va a dar risa mientras me los ponen. No, estaba angustiado y afligido, como nosotros solemos estar cuando nos están pasando cosas malas. Pero ¿qué hizo? Dice Isaías, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿A dónde me llevan? Tú no sabes quién soy. No, van a ver todos. Se cayó. Y por eso en las películas que vemos en Semana Santa, y no me dices nada, y está Jesús nomás. ¿Y tú quién eres? Le dice Pilato, y nomás callado. Y cuando le pegaban los latigazos no decía, ¡ay, más despacito! No, le daban y nomás se callaba, porque la oveja, mientras la están matando, mientras le clavan el cuchillo y todo, no hace ningún sonido. A diferencia del puerco, ya el puerco, cuando están matando un puerco, toda la colonia se entera que va a haber carnitas, por más que no queramos que el puerco chismee. Dicen, allá a la vuelta va a haber algo, porque si oye, la oveja no. Por eso mejor cuando hagan fiesta y no quieren que se enteren, hagan barbacoa de borrego. Nomás me avisan a mí. Digo, para ir a orar ahí, por los alimentos.
Dice, enmudeció y no abrió su boca. Cuando Pedro, y denle, vámonos a Pedro y vamos a acabar ahí, 1 Pedro capítulo 2. Cuando Pedro está escribiéndole a los cristianos, él tiene esa idea. Les está diciendo a los cristianos del primer siglo, le dice, miren, Jesús era como una oveja. ¿Por qué les dice eso? Porque en el versículo 18, no lo vamos a leer todo, hermanos, dice, siervos, estén sujetos a sus amos. Pero no solo dice a los que son fáciles de soportar, no, dice, y les está diciendo que va a haber ocasiones donde vamos a padecer, aunque sea injusto. Y esta carta aquí tiene la idea de que los cristianos estaban padeciendo, y Pedro les quería decir con esto, Jesús también padeció. Pero es que nosotros no le hemos hecho nada a César. Jesús tampoco le hizo nada. Y lo mataron, y se quedó callado, y aguantó, y no maldijo, y no se defendió. Y ustedes, si son ovejas, tienen que seguir su ejemplo. Dice el versículo 21, fíjense bien. ¿Qué dice Pedro? Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué, hermanos? Para padecer, para pasar por el valle de sombra de muerte. Para esto fuimos llamados, porque también Cristo, la oveja, el ejemplo, nuestro pastor, la oveja de Isaías 53, dice, porque también Cristo padeció por nosotros. Y muchos dicen, bueno, es que Cristo ya padeció para que yo no padezca. No, dice el versículo, ¿qué cosa, hermanos? Dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigan sus pisadas. Ojo, ¿qué pisadas tenemos que seguir? Fíjese bien, ¿qué ejemplo nos dejó? El cual Jesús no hizo pecado. Un ejemplo para nosotros. Ni se halló engaño en su boca. No era mentiroso. Y en cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, cuando pasaba por el valle de sombra de muerte, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, fíjese bien, estando muertos a los pecados, es decir, a la vida pasada cuando éramos como ovejas descarriadas, vivamos a la justicia, es decir, en la vida nueva y andando en las sendas de justicia por amor de su nombre, habiendo dado la vuelta del camino donde hacíamos lo malo y ahora vamos a hacer lo que Dios nos mandó. Vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Y por eso termina diciendo, porque ustedes, dice, eran como ovejas descarriadas, vivían como ovejas descarriadas. Alguien se las hacía de pleito y órale, éntrale, y te maldecían y maldecías, te hacían y te vengabas. Y no, a mí no me tienen por qué hacer nada porque no saben quién soy yo y se metieron conmigo. Y esos éramos antes. Ustedes eran, dice, como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es decir, su forma de vivir ahora tiene que ser completamente diferente a lo que era antes. ¿Quieren un ejemplo de cómo deben ser? Y les dice del verso 21 al 24, ahí está Jesús. Sean como Él. Él se comportó como una oveja. Confió en su pastor y su pastor lo cuidó y lo guardó. Ojalá, hermanos, y esta palabra nos llegue para entender. La vez pasada vimos cómo nos fue a rescatar del mundo, nos trajo, pero nos quedamos ahí. Bueno, ahora ver
cómo Él tiene cuidado de nosotros, como nosotros tenemos cuidado de las ovejas, como un pastor tiene cuidado de sus ovejas y les provee y las cuida y las sana y está al pendiente. Si empieza a llover, hermanos, y empieza a ventear y empieza a tronar, mi hermana sube a ver que los perros cómo están. ¡Ay, los perros! Y ahí va para arriba. Y se levanta a veces en la mañana y dice: me tengo que ir, pero no le he comprado el alimento a los perros. Está con ese pendiente, está con ese cuidado, está con ese amor. Y nosotros, hermanos, a veces pensamos que mi hermana puede amar más a sus perros que Dios a nosotros. Y eso no puede ser. Su amor es infinitamente más grande. Y si nosotros, siendo malos, tenemos cuidado de las mascotas y les proveemos y les limpiamos, y si están malos los desparasitamos y los inyectamos y los llevamos al veterinario y les ponemos ahí para que se acuesten y les echamos un trapo cuando hace frío y les tenemos agua y les tenemos comida, ¿cómo podemos pensar que Dios no va a tener un cuidado mucho mayor con nosotros, siendo que le pertenecemos, que le pertenecíamos desde antes de venir a Él, y que vino y pagó un precio por nosotros? No pagó 1,000 o 2,000 o 3,000 como se puede pagar por una mascota o por una oveja. Él pagó por ti con su sangre, la derramó toda como pago por ti. ¿Cómo no te va a amar y va a estar al pendiente de ti? A veces nosotros nos pasa algo. Yo digo que Dios no me quiere. ¿Cómo es posible, hermanos? Yo digo que a mí Dios ni me oye. Yo digo que a lo mejor yo ni cristiano soy. Yo digo, no, hermanos. Tenemos que estar confiados, pase lo que pase, estemos viviendo lo que estemos viviendo, demostrarle a Dios que tenemos fe, que sabemos y entendemos que Él nos ama, que somos importantes para Él, y que todo lo que hace no lo hace porque seamos buenos, sino por amor de su nombre. Y el día que le fallemos, estar seguros que Él no nos amaba porque éramos perfectos y buenos. Él nos amaba porque Él es perfecto y bueno. Pónganse de pie, hermanos, para hacer una oración. Despedimos a los hermanos que nos siguen por internet, y Dios me los bendiga a todos abundantemente donde quiera que nos lleguen a escuchar, y nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.